Le damos la más cordial bienvenida a nuestro magistrado presidente, el doctor Armando Hernández Cruz, a quien les pido por favor un fuerte aplauso. Agradecemos mucho el que esté el día de hoy aquí con nosotros. Él nos abordará el tema del carácter programático de los derechos sociales y estará acompañado de nuestra directora ejecutiva de educación, la maestra Rocío Arroyo Casanova, a quien le cedo la palabra. Gracias. Me voy a permitir presentarles una síntesis de un extenso currículum del doctor Armando Hernández Cruz. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado, maestro y doctor en Derecho, con especialidad en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Administrativo. Ha ocupado diversos cargos en el Instituto Electoral del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Catedrático, instructor, conferencista y miembro de diferentes asociaciones vinculadas al estudio del derecho, derechos humanos y procesos parlamentarios. Actualmente es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal y le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias a la maestra Rocío Arroyo por la invitación. Un honor estar aquí en la Comisión de Derechos Humanos. También, por supuesto, un agradecimiento a la doctora Perla Gómez, presidenta de la comisión, por la posibilidad de venir a platicar con ustedes sobre un tema que ha sido parte de mi agenda de hace muchos años, que es el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre este tema he tenido la oportunidad de escribir algunas obras publicadas tanto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas como por la CNDH en materia de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la importancia y el elenco constitucional de estos derechos. Aunque nuestro tema se refiere o aparentemente habla solo de derechos sociales, pues es evidente la importancia de generalizar el carácter programático de todos los derechos colectivos, no solo de los derechos sociales en particular. En cuanto hablamos de derechos sociales, en nuestro país, sobre todo en México, hay una falsa identidad entre derechos colectivos y derechos sociales. Asumimos que son lo mismo. Dado que nuestro país es el pionero en materia del constitucionalismo social, dado que en nuestra Constitución, la Constitución mexicana del 17, es la primera en todo el mundo en establecer derechos sociales, en México se desarrolló una amplia tradición de constitucionalismo social que llegó, desde mi punto de vista, hasta el exceso de llamarle derechos sociales a todos los derechos colectivos. Y para mí algo que es muy importante es empezar esta breve plática con una distinción conceptual entre derechos sociales y derechos colectivos, porque no son lo mismo. Entonces, cuando hablamos de derechos sociales, nos estamos refiriendo a una especie del género derechos colectivos. Los derechos sociales son los derechos de grupos vulnerables, aquellos derechos que tienen como fin trasladar al campo normativo, al espacio de asignación de derechos, prerrogativas específicas para ciertos grupos o sectores sociales, de los que carece el resto de la población. Los derechos sociales tienen como fin equilibrar o nivelar las desigualdades sociales realmente existentes y su objetivo es lograr una justicia distributiva, que es el modelo que yo llamo coloquialmente de Robin Hood, de darle al que necesita y no al que no necesita. Esa es la esencia de la justicia social, la esencia de la justicia distributiva y la razón de ser de los derechos sociales es reconocer las desigualdades y asignar derechos de manera asimétrica, asignarle derechos a un grupo o a un individuo que pertenece a un grupo y no al resto de la población. Cuando digo esto, sobre todo en cursos de Derecho, en la Facultad de Derecho, los compañeros se sienten alarmados porque dicen, a mí siempre me dijeron que todos somos iguales ante la ley y que todos tenemos los mismos derechos. Y siempre les pregunto, ¿un trabajador y un patrón tienen los mismos derechos? Pues no, el trabajador tiene derechos que el patrón no tiene. Y eso es justicia social y esos son derechos sociales.
y el indígena tiene derechos que no tiene el resto de la población, y los menores de edad tienen derechos específicos de grupo de los que carecen los que no tienen el mismo carácter. Y lo mismo digo en el caso de las mujeres, aunque luego el tema de género es un poco más delicado, también hay derechos específicos del grupo de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestra. De los que carece el resto de la población, de tal manera que los derechos sociales son derechos específicos de ciertos grupos o sectores sociales. Pero los derechos colectivos implican también los económicos, los culturales, los ambientales y otros derechos cuyo sujeto destinatario no es la persona en lo individual, sino los grupos sociales. Yo distingo siempre los derechos sociales, que son estos derechos de grupos vulnerables, con los derechos económicos y culturales, cuyo destinatario es toda la sociedad, el conjunto de miembros, el conjunto de individuos que conforman la sociedad de un Estado, mientras que los derechos de solidaridad internacional, estos derechos también colectivos, donde se adscribe el derecho al medio ambiente, por ejemplo, son derechos de toda la humanidad, cuyo destino, cuyo destinatario trasciende las fronteras de los estados. De tal manera que a mí me parece muy importante profundizar en el estudio de la diferencia que hay entre cada uno de los grupos de derechos colectivos, porque además esto nos permite identificar con claridad el tipo de obligaciones que se generan de la autoridad frente a un derecho humano. Hasta el día de hoy los derechos humanos están adscritos a una categoría en la que encontramos, como en todo tipo de derechos subjetivos, la posibilidad de que frente al titular de un derecho haya otro sujeto que es titular de una obligación correlativa a ese derecho. Eso es lo que se conoce como la bilateralidad de las normas jurídicas o la bilateralidad del derecho. El derecho es bilateral porque cuando le adscribe derechos a un sujeto, inmediatamente le genera obligaciones a otro. De tal manera que los derechos humanos son derechos subjetivos públicos porque cuando hay un derecho de una persona en lo individual o de un grupo social, no importa el tipo de grupo o lo amplio que sea ese grupo social, estamos hablando de obligaciones del Estado. O sea, siempre que hay un derecho de una persona, individuo o grupo de personas, en el caso de los derechos humanos, el sujeto que tiene la responsabilidad o la obligación correlativa a ese derecho es la autoridad del Estado. Entonces, violar un derecho humano significa incumplir con las obligaciones que la norma genera para el detentador precisamente de la obligación correlativa al derecho. Y la diferencia sustancial entre los derechos individuales y cualquier tipo de derechos colectivos es cómo se violan esos derechos o cómo se incumple la obligación. En la teoría general de las obligaciones, cosa que nos hacen estudiar a los abogados en el segundo semestre de la carrera, en el derecho civil, se habla de esa teoría general de las obligaciones que viene desde el derecho romano y nos dicen hay tres tipos de obligaciones: obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. En los derechos humanos no existen obligaciones de dar, solamente obligaciones de hacer y de no hacer, pero no entraña en los derechos humanos ninguna obligación de dar. No, en esos tres aspectos, en esos tres tipos de obligaciones que se dan en derechos subjetivos entre particulares, no son los mismos que se dan en los derechos humanos. La autoridad solamente tiene obligación de hacer o de no hacer frente al cúmulo de derechos que corresponden a los individuos, grupos o clases sociales, como dice la propia Constitución. Y esto lo digo enfáticamente porque muchas veces me preguntan, oye, ¿el derecho a la vivienda a poco no genera la obligación de la autoridad de darme vivienda? ¿O el derecho a la educación a poco no genera la obligación de la autoridad de darme educación? Pues no, en realidad en eso no consiste la obligación de la autoridad. Y ese es el punto central de nuestra plática, hablar de los derechos colectivos como derechos programáticos. ¿Qué quiere decir eso? Frente al derecho a la vivienda que está establecido en el artículo 4 constitucional, ¿en qué consiste la obligación de la autoridad? Básicamente en crear planes y programas de vivienda para satisfacer de manera gradual y progresiva el ejercicio de ese derecho. No consiste la obligación o no puedo exigir
a la autoridad que me dé vivienda. Insisto, las obligaciones de dar no son parte del aparato de lo que conocemos como derechos humanos. Entonces, la obligación del Estado se satisface con una condición de hacer algo, de crear planes, programas, políticas públicas, no con la obligación de dar, de otorgar, de entregar vivienda. Quise poner ese ejemplo, es muy gráfico porque siempre que hablamos del derecho a la vivienda, muchas personas piensan que la obligación, si tengo derecho a la vivienda, la obligación del Estado es darme vivienda. Y en realidad no es así. Esta es la parte en donde se hace importante el estudio de los derechos colectivos como derechos programáticos. Pero yo decía, en nuestro país históricamente hemos confundido derechos sociales y derechos colectivos como si fueran lo mismo. Y recuerdo, desde que estaba en la primaria, me acuerdo que nos decían, los derechos sociales son el artículo 3º, 27 y 123. Y el artículo 3º es el derecho a la educación, el 27 y el 123 son derechos de grupos sociales, de campesinos y trabajadores. Y desde pequeño yo sentía que algo no cuadraba, decía, es que el artículo 3º no se parece al 27 y al 123, pero así nos lo enseñaban en la primaria y así lo memorizamos muchos. Pero cuando ya tuve la oportunidad de tomar como eje temático de investigación en derechos humanos los derechos colectivos, fui cuando tuve elementos para reconocer o diferenciar el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección de la salud, de los derechos sociales, los derechos de grupos vulnerables, mujeres, menores de edad, migrantes, personas con discapacidad, en fin, son derechos, esos derechos, los derechos sociales, tienen un enfoque, una construcción, una filosofía y una ideología política que es la justicia social, que trasciende, digamos, que le da sentido a la esencia de esos derechos. Y eso es lo que, quizás sin haberlo teorizado, descubrieron los constituyentes en nuestro país y luego, posteriormente, en distintas constituciones del mundo, en la Constitución alemana de Weimar, en la Constitución soviética, que fueron con unos años de posterioridad a la Constitución mexicana, también se empezaron ya a incorporar derechos sociales. De hecho, en mi opinión, los derechos sociales, los derechos de grupos vulnerables, son la primera parte histórica, cronológica, de todos los derechos colectivos, de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, o todo aquello que abarque los grupos de protección más allá del individuo. Cuando se estudia el tema de derechos colectivos en general, particularmente de los derechos sociales, uno de los aspectos importantes es identificar cuál es el criterio de adscripción. Es decir, ¿cómo sabemos si un individuo se adscribe o no al grupo o categoría que es titular, que es destinatario de un grupo específico de derechos de los que carece el resto de la población? Y por cierto, yo creo importante decir que la existencia de los derechos sociales echa por tierra esas dos premisas antiguas de todos somos iguales ante la ley y todos tenemos los mismos derechos. Me parece que esa es la razón de ser de los derechos sociales, es exactamente reconocer las desigualdades sociales y saber que no todos somos iguales ante la ley y que no todos tenemos los mismos derechos. O sea, hoy en día, con la existencia de los derechos sociales, yo ya no me atrevería a sostener válidamente que todas las personas tienen los mismos derechos, porque los indígenas tienen derechos que yo no tengo porque no soy indígena, y los menores de edad tienen derechos que no poseo porque no soy menor de edad y probablemente porque no los requiera, porque precisamente la condición de desventaja o de vulnerabilidad es lo que hace necesario la adscripción de esos derechos. Pero entonces yo decía, todo grupo vulnerable, todo grupo cuyos derechos específicos son reconocidos en un ordenamiento normativo, ya sea la Constitución, ya sea tratados o ya sea leyes secundarias, inclusive de carácter federal, local, cualquier ley que establezca un derecho para una persona o grupo, establece una obligación para la autoridad. Cuando se trata de derechos humanos, se establece una obligación para la autoridad. Y lo mismo sucede cuando la ley establece obligaciones para la autoridad, aunque no lo diga expresamente, está estableciendo derechos para un individuo o grupo de individuos. Bueno, de tal manera que hablaba yo del criterio de adscripción. ¿Cómo sabemos si un sujeto se adscribe o no al grupo social
del que se trata para saber si es titular de estos derechos. Si hablamos de los trabajadores, el criterio de adscripción es la actividad laboral que desarrollan. Para saber si alguien es titular de los derechos que establece el artículo 123 de nuestra Constitución, tenemos que identificar cuál es su actividad laboral y entonces sabemos si alguien es o no es trabajador. Para saber si alguien es detentador de derechos, como los que tienen los menores de edad, de acuerdo con el artículo 4 constitucional y de acuerdo con los tratados de la materia, particularmente la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. ¿Cómo sabemos si alguien es menor de edad? Pues por la edad, por el rango de edad. Hasta los 17 años, 11 meses y 30 días, o sea, hasta un día antes de cumplir los 18, se es menor de edad. ¿Y cómo sabemos si alguien es mujer o es hombre? Pues el aspecto también de género permite adscribir al individuo a uno u otro grupo. Pero ¿cómo sabemos si alguien tiene el carácter indígena? Para saber si tiene derecho a la explotación de los recursos naturales según sus propios usos y costumbres, si tiene derecho a tener un intérprete o traductor de una lengua en los procesos penales en los que participe. ¿Cómo sabemos si alguien tiene ese carácter para adscribirlo al grupo social de que se trata? Bueno, el artículo 2 constitucional nos da 3 elementos de lo que se considera el criterio de adscripción para saber si una persona pertenece al grupo social de los indígenas y si es, por lo tanto, detentador de los derechos específicos que ese artículo le da a quien pertenezca a dicho grupo o sector social. ¿Cuáles son los elementos del criterio de adscripción en la materia indígena? Estos son los más difíciles, por eso lo dejé al final. Es más fácil distinguir a un niño, a un adulto mayor, a una persona con discapacidad. Es más fácil distinguir a ciertos grupos o sectores, pero en el caso de los indígenas, lo que dice el artículo 2 constitucional es un poquito más complicado. Para saber si alguien es indígena se requieren 3 elementos. Eso es lo que se llama criterio de adscripción. O sea, puedo adscribir a alguien a ese grupo social para saber si tiene esos derechos. Y lo que dice la Constitución es, primero, para ser indígena es necesario ser descendiente de los habitantes originarios del territorio nacional antes de la conquista de los españoles. Yo no sé si alguno de nosotros no sea descendiente de los habitantes originarios del territorio nacional, lo veo muy difícil, a menos que venga su familia de otro país y que todo el linaje se haya conservado puro y sin mezcla. Entonces, pues ese primer criterio nos es aplicable a todos. En segundo lugar, para saber si eres indígena según el artículo 2 constitucional, se requiere el criterio de conservar alguno de los usos y costumbres que se tenían antes de la época de la conquista de los españoles, que puede ser lengua, cultura, tradiciones, ideología, etc. Por supuesto que las sociedades evolucionan y ni siquiera las comunidades indígenas de nuestro país conservan todos los usos y costumbres que tenían en aquella época, ¿no? Eso también es imposible, me parece. Y en tercer lugar, el criterio de autoadscripción. Para saber si uno es indígena, tiene que haber la identidad cultural de la persona con un grupo social o considerarse a sí mismo como indígena. Y es que cuando pensamos en los indígenas, pensamos sobre todo en personas que están en un lugar, como un grupo étnico, conviviendo, coexistiendo en un mismo territorio, cuando la realidad indígena en nuestro país nos dice que no es así. La entidad federativa con mayor población indígena en México no es ni Chiapas ni Oaxaca, es la Ciudad de México, porque los indígenas son migrantes, porque no se quedan a vivir todos como grupo étnico necesariamente en un mismo lugar, sino que tienen una importante característica migratoria. Y si no me equivoco, por lo menos en las últimas estadísticas que yo revisaba, la segunda ciudad con más indígenas mexicanos es Los Ángeles, en Estados Unidos. De tal manera que eso nos demuestra, ya después si ustedes quieren puede venir Chiapas, Oaxaca o lo que sea, pero siempre que pensamos en indígenas pensamos en un grupo como una reservación, ¿no? Como en los Estados Unidos, que están todos en un mismo lugar, y no es así, y por eso el artículo 2 constitucional trae 2 apartados, trae 2 apartados. El apartado A habla de grupos y comunidades indígenas y el apartado B
habla de indígenas en lo particular. Los derechos sociales son derechos de grupo que se pueden adscribir a todo el grupo o a un solo individuo, siempre y cuando acredite su pertenencia al grupo social. O sea, si hablamos de derechos de los niños, pues podemos hablar de una generalización, cuáles son los derechos del grupo social, pero también podemos en lo específico y en lo individual adscribirle derechos a un sujeto, siempre y cuando acredite su pertenencia al grupo social de que se trata. Ahora, cuando yo digo que los derechos sociales son derechos de grupos vulnerables, esto también puede llegar a sonar de alguna manera agresivo, ¿no? ¿Cómo hablamos de grupos vulnerables? Eso ya los discrimina. Podemos llamarlos de distintas formas, grupos en condiciones de vulnerabilidad, grupos en desventaja. El concepto grupos vulnerables está, digamos, reconocido o se utiliza con cierta frecuencia, aunque pudiera no ser el más afortunado, sí distingue la condición de desventaja o la condición de vulnerabilidad que tiene el grupo social y las personas adscritas a dicho grupo. Entonces, siempre que hablo del tema de la mujer como grupo vulnerable, encuentro como respuesta una réplica que dicen, bueno, que las mujeres en un contexto urbano, en la Ciudad de México, profesionistas con cierto nivel, probablemente ya no sean, no deban ser consideradas como grupo vulnerable. Si lo vemos desde ese punto de vista y hacemos una revisión histórica, evidentemente las condiciones de la mujer en zonas urbanas en un país como el nuestro ya no son iguales a las de hace 50 años, lo cual permitiría suponer que el hecho de adscribirle derechos a la mujer que antes no tenía, sí nos ayuda a nivelar o a hacer por lo menos notorias las desigualdades o las desventajas que existen entre un género y otro. Sin embargo, también creo que todavía no se logra en su totalidad y que por esa razón, por la desigualdad de oportunidades, aún siendo mujeres profesionistas en zona urbana, las desigualdades de oportunidades siguen existiendo porque construimos un mundo bajo la visión de lo masculino. Históricamente, no de años, de siglos, el mundo se construyó bajo una perspectiva de predominio masculino y muchas de las cosas que hacemos y de las instituciones cotidianas ponen en situación de ventaja o de conveniencia al varón por encima de la mujer, y esto ya hace necesario precisamente la construcción de todos los estudios de género y todo el movimiento feminista que desde mi punto de vista ha demostrado tener eficacia para hacer menos notorias esas brechas o desigualdades, pero que en mi opinión todavía no logra una nivelación de tal manera que las oportunidades sean verdaderamente sin distinción de género. Pero es un tema muy delicado el tema de género, y yo no soy especialista en temas de género, lo abordo como uno de los temas más que para mí representa justicia social y derechos sociales, pero a veces prefiero no meterme en temas que son muy delicados o sobre los cuales puede haber muchas perspectivas diversas. Pero nadie dudaría, por ejemplo, que un menor de edad es un grupo en condiciones de vulnerabilidad que requiere un apoyo o protección especial de la ley y derechos específicos para ese grupo, porque para identificar o reconocer un grupo vulnerable es necesario contar con dos elementos cuando menos. La condición de vulnerabilidad, eso que hace que el grupo esté en desventaja frente a sus relaciones sociales respecto al resto de la sociedad, y en segundo lugar, otro grupo o sector social frente a este otro que lo vulnerabilice o que aproveche esa condición de desventaja. Entonces, los menores de edad típicamente tienen una condición de vulnerabilidad que es su escaso desarrollo físico, emocional, psicológico, y eso los hace sujetos de vulnerabilización por parte del grupo o sector social de los adultos. Entonces, me parece que con esos dos elementos, reconociendo cuál es la condición de vulnerabilidad o de desventaja de un grupo social y el grupo o sector social que aprovecha esa desventaja o que vulnerabiliza al otro grupo, podemos identificar cuando se habla de derechos sociales. Pero decía yo, para mí es importante separar o diferenciar. Los derechos sociales son derechos de grupos vulnerables. ¿Qué pasa con el derecho a la educación, a la vivienda o a la salud? Estos yo los pondría en una categoría distinta, que sería derechos económicos y culturales. Ya estoy separando los DESC en derechos sociales y derechos económicos y culturales. Todos los que mencioné, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, a la cultura, al deporte, al agua, muchos de estos que les gustó el artículo 4 constitucional para introducirlos,
pero otros que se encuentran también en otras disposiciones legales, son derechos que no están dirigidos a un grupo vulnerable, están dirigidos a toda la sociedad del Estado mexicano. Y en ese sentido, ¿por qué económicos y culturales? Porque para su ejercicio se requiere recursos económicos, presupuestales y condiciones socioculturales que hagan eficaz el desarrollo de esos derechos, que los hagan eficaces y no una mera declaración de buenas intenciones, ¿no? Al papel le cabe todo, a la Constitución, al artículo 4 sobre todo le cabe el derecho a la alimentación nutritiva y al agua de calidad y a la cultura física y el deporte, y podemos ampliar el catálogo de derechos todo lo que queramos, pero eso no garantiza la eficacia de los mismos, no garantiza que realmente vayamos a disfrutar de todas esas condiciones que ahí se establecen. Por eso es importante desde mi punto de vista observarlos como derechos programáticos, para no hacer una expectativa distinta de lo que realmente constituye la obligación del Estado. La teoría española sobre derechos colectivos, que en mi opinión está más desarrollada que la teoría en México, no porque sea malinchista, no lo digo por eso, sino porque en México nos quedamos pensando que los derechos colectivos son los derechos sociales, mientras que en España sí se ve el carácter programático de estos derechos. Hay más obra escrita en ese sentido, y en esa teoría se dice más o menos que lo que tiene que hacer el Estado frente a cualquier tipo de derecho colectivo, ya sea económicos, sociales, culturales o ambientales, es una serie de pasos que a continuación voy a explicar. Primero, la normativización del derecho. ¿Qué quiere decir eso? Establecer una ley secundaria en la que se desarrolle la obligación del Estado para satisfacer de manera progresiva y gradual el derecho. Entonces, normativizar un derecho humano contenido en la Constitución, uno de estos derechos económicos, sociales o culturales, es crear leyes específicas para cada una de las materias que tienen que ver con estos derechos. Después de normativizarlo, es importante precisamente la parte de la que hablaba hace rato, los planes y programas. Planes y programas en materia de vivienda, planes y programas en materia de salud, planes y programas en materia ambiental, en materia de seguridad pública, en materia de acceso a la justicia, en materia de no discriminación, de todo el catálogo o elenco constitucional que tenemos de derechos colectivos. Y luego la existencia de políticas públicas en todas estas materias que sean congruentes con el contenido del derecho. Hay política pública educativa, pero no basta con que haya una política pública educativa que esté en la Ley General de Educación y en los planes y programas educativos, sino que esa política debe ser congruente con el contenido del derecho. ¿Qué dice el artículo 3º constitucional sobre el derecho a la educación? Que debe ser gratuita, laica, de calidad, científica, democrática. Creo que se me olvidó algún concepto. Entonces, lo que tenemos que revisar es que la política educativa realmente tenga esos alcances, que el programa, los planes y programas en materia educativa sean de calidad, sean científicos, nacionalistas era la otra, perdón, sean científicos, nacionalistas, de calidad, democráticos y gratuitos. Esas son las características que el artículo 3º constitucional describe de lo que debe ser la educación. Entonces, mi derecho no solo, bueno, el derecho de la sociedad mexicana no solo es el derecho a la educación, sino una educación que cumpla con todos estos parámetros que la Constitución establece al desarrollar el contenido de este derecho. ¿Qué pasa si las políticas públicas en materia educativa no son científicas, no son gratuitas, no son de calidad, no son laicas, democráticas, nacionalistas? Entonces ya no se está cumpliendo el contenido del derecho, o dicho en términos más coloquiales, la autoridad está violando el derecho humano a la educación si no cumple con los parámetros, si no hay congruencia entre los planes y programas y el contenido de ese derecho. Bueno, la obligación no acaba ahí. También a continuación tienen las autoridades la obligación de crear órganos o instancias de gobierno que desarrollen el contenido de los derechos programáticos, de los derechos colectivos. Además de crear órganos o instancias para desarrollar acciones relacionadas con estos derechos, pues se requiere, por supuesto, condiciones presupuestales. Se requiere destinar presupuesto específico
al cumplimiento gradual y progresivo de los derechos colectivos. También, por supuesto, es indispensable que existan acciones de esos órganos para cumplir o satisfacer el contenido de cada uno de los derechos programáticos. De tal manera que entonces, digamos, repasando el listado, lo que tiene que hacer el Estado es normativizar el derecho, crear planes y programas, política pública, acciones instituciones u órganos de gobierno, presupuesto público y acciones concretas que puedan satisfacer de manera progresiva y gradual los derechos programáticos. En eso consiste, de acuerdo con la teoría española, lo que debe hacer la autoridad frente a un derecho colectivo. Entonces, pongamos cualquier ejemplo que se les ocurra, el derecho a la educación. Hay una ley general de educación, entonces ya cumplió, digamos, el Estado con la primera parte. Ya hay una normativización del derecho a la educación. Luego, hay planes, programas y políticas públicas en materia educativa. Sí, ahí están los que ha hecho la Secretaría de Educación Pública, en términos generales. Hay políticas públicas educativas, sí. Puede uno no estar de acuerdo con el contenido, pero están las políticas públicas y me parece que sí son sujetas a revisión, pero la revisión de estas políticas debe ser si están acorde o no al contenido del derecho humano según el texto constitucional. Hay instituciones u órganos de gobierno que se encarguen de la ejecución de esas políticas públicas, pues tenemos por lo menos la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y en cada entidad federativa su equivalente. Hay presupuesto, se destina cierto presupuesto en la materia educativa, que incluso muchos dicen que es poco. En alguna ocasión escuché una reflexión, bueno, más bien la leí en medios, de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y decía que le parecía increíble que se destina más presupuesto a la CNDH que a la UNAM, que es educación también que imparte el Estado. Yo no lo sabía, nunca me había puesto a revisar el presupuesto de estas instituciones, pero en realidad mucha gente se queja de que el presupuesto en materia educativa en nuestro país es escaso y que debería destinarse más presupuesto a las acciones de la política educativa en México. Y bueno, acciones hay, ¿no? Todo lo que se desarrolla cotidianamente en los centros educativos tiene como fin ejecutar las políticas públicas, planes y programas de educación. De tal manera que también nos faltaría revisar si es congruente, si los planes y programas educativos son congruentes con el contenido que ofrece el artículo 3º constitucional. ¿Qué pasa si no hubiera una ley de la materia, si no hubiera planes y programas, si no hubiera políticas públicas, o si detectamos que no hay congruencia entre el contenido del derecho y los planes y programas educativos? Entonces, a partir de la reforma de 2014, estos derechos se volvieron justiciables. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, acreditando solo su interés legítimo, ya no interés jurídico, sino cualquier persona o grupo o organización social o lo que sea, puede presentar una demanda de amparo, puede hacer justiciable este derecho y exigirle a la autoridad que cumpla con el contenido del derecho humano colectivo de que se trata. Una de las grandes novedades que pasa, me parece que luego medio desapercibida de la reforma de 2014, es que hizo justiciables los derechos colectivos. Y eso yo no lo oigo mucho, la verdad, en las conferencias cuando se habla de la reforma de 2014. Todo el mundo se enfoca al principio pro persone, al control difuso, al control de convencionalidad, que sin duda son grandes avances de la reforma, pero casi ha pasado desapercibido la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para mí no pasó desapercibido porque en 2008 tuve la oportunidad de escribir un libro que publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas en 2010 con esa propuesta, que además fue mi tesis de doctorado que había yo concluido en 2001. Y mi propuesta era, deben ser justiciables los derechos colectivos. Y me decía uno de los sinodales de mi tesis de doctorado, que le parecía absurda mi propuesta. Me decía, pues que van a estar inundados los juzgados de distrito de demandas por violaciones a derechos colectivos. Me decía, ¿tú quieres que si mañana amanece muy contaminado el medio ambiente en la Ciudad de México, puedas promover un amparo, ¿no? Y dije, pues sí, si aparece muy contaminado quiere decir que las políticas públicas no son eficaces. Digo, eso es exactamente lo que estoy pretendiendo. Me dijo, no, estás loco.
se van a inundar los juzgados de distrito de demandas. Bueno, entonces eso fue mi tesis en 2001, en 2008 escribí ese libro, en 2010 lo publica Jurídicas, y en 2011 con la reforma se hacen justiciables los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo cual deja sin materia mi propuesta. O sea, nada más me duró un año el gusto de tener un libro publicado por Jurídicas, porque pues ya quedaba precisamente desfasado, porque jamás me imaginé que eso pudiera llegar a ser una realidad, que sucedió con la reforma de 2011. Dije 2014 hace rato, ¿verdad? Es que como trabajo temas electorales, luego se me queda más pegado la reforma de 2014, pero por supuesto la de derechos humanos es la reforma de 2011. Entonces, el hecho de que se hayan hecho justiciables estos derechos no hizo que los juzgados de distrito amanecieran inundados de demandas. Eso no es cierto. Nadie se ha tomado la molestia, o muy poca gente se ha tomado la molestia de ir a exigir por vías jurisdiccionales el cumplimiento de este tipo de derechos. Y yo agregaría como reflexión personal, ni siquiera en el modelo no jurisdiccional de protección de derechos humanos, que es el de las comisiones, yo tampoco creo que esta comisión esté inundada de quejas de ciudadanos por violación a derechos colectivos. Normalmente el interés legítimo es un interés que tiene todas las personas y a la vez ninguno, porque mientras no haya una afectación directa, individual o personal, nadie se hace cargo de acciones tuitivas para tutelar los intereses de todos. Si el medio ambiente está muy contaminado y el programa hoy no circula, no funciona, y las políticas públicas ambientales en la Ciudad de México no son las mejores, quiero ver quién se va a poner a exigirle o a un órgano no jurisdiccional como esta comisión o a un órgano jurisdiccional como lo es el juzgado de distrito en materia de amparo, quién se va a poner a tomar la molestia de realizar acciones, presentar quejas, demandas para que la política pública ambiental mejore y cumpla con sus fines y objetivos. Creo que eso no pasa, porque cuando hablamos de derechos difusos, que son los derechos colectivos, cuando hablamos de interés legítimo, es de todos y de nadie. Y la verdad es que la mayor parte de las personas esperan que alguien más sea quien tutele esos derechos. Por eso yo creo que es muy importante la labor de las asociaciones civiles, de las ONGs, que cuando tienen diversos ejes temáticos de trabajo, pues normalmente tratan de atender o cuestionar o reflexionar sobre las políticas públicas en materia del ejercicio de cada uno de estos derechos. Ahora, antes yo solía referirme con mucha frecuencia al elenco constitucional de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los que están en la Constitución, pero creo que hoy en día ya no basta, porque con el modelo establecido en la reforma de 2011, también es necesario conocer nuestros derechos colectivos en los tratados. Y me parece muy importante sugerirles a todos ustedes, interesados en este tema, que revisemos tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el Protocolo de San Salvador en el sistema interamericano, que establecen un catálogo más amplio que el de la propia Constitución mexicana en términos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Desde mi punto de vista, el conocer ese catálogo, el reconocer que tenemos una serie de derechos mucho más amplia de lo que nos da la propia Constitución, es muy importante, pero también es muy importante que esta Comisión de Derechos Humanos, dentro de sus atribuciones de difusión, de divulgación, de promoción de los derechos humanos, se enfoque al estudio de los derechos colectivos, que según mi opinión han sido menos estudiados que los derechos individuales. En realidad, casi la mayoría de los libros, casi la mayoría de los textos de la obra de análisis y consulta en derechos humanos se refiere a derechos individuales. La mayor preocupación de la población muchas veces también atañe a los derechos individuales, aquellos que afectan nuestra esfera jurídica directa, pero no ha sido tan ampliamente difundido, tan ampliamente conocido o exigido el cumplimiento de las otras obligaciones del Estado que están contenidas en los derechos económicos, sociales y culturales. Yo identifico en la Constitución como derechos sociales, en el artículo 2, los derechos de los grupos indígenas, en el artículo 4, los derechos de la mujer y del menor, en el artículo 27, los derechos de
en el artículo 11, perdón, que ya se introdujeron también derechos de las personas migrantes, en el artículo 27, derechos de los campesinos, y en el 123, derechos de los trabajadores. Hay muchos otros grupos vulnerables en la sociedad mexicana, pero no tienen derechos en el texto constitucional. Pero hay tratados, por ejemplo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad o de los adultos mayores, o sea, hay otros instrumentos normativos que establecen también derechos exigibles por otros grupos vulnerables de la sociedad, aun cuando no estén en la Constitución. Y yo soy de los que piensa que no todos los derechos tienen que estar en la Constitución para poder ser garantizados, protegidos o exigidos en su caso. Y estos tratados de los que hablaba yo son buenos ejemplos de instrumentos normativos que tutelan un derecho y que podemos exigir su cumplimiento, incluso ya por la misma vía del amparo o por el modelo no jurisdiccional ante estas comisiones de derechos humanos. Luego, derechos económicos y culturales, según mi opinión, yo clasifico o identifico como tales en la Constitución mexicana, dentro del artículo primero, el derecho a la no discriminación, dentro del artículo tercero, el derecho a la educación, dentro del artículo cuarto, la mayoría de estos derechos, que son el de planificación familiar, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la vivienda digna y decorosa, el derecho al agua, el derecho a la cultura física y el deporte, el derecho a la cultura en sí mismo, el derecho a la alimentación nutritiva. Luego, en el artículo sexto, el derecho a la información. En el artículo 17, el derecho de acceso a la justicia. En el artículo 21, el derecho a la seguridad pública, que si ustedes se fijan, el artículo 21 no dice que tenemos derecho a la seguridad pública, dice que es una obligación del Estado. Y si es una obligación del Estado, es un derecho para la sociedad mexicana. Y luego, en el artículo 25 y 26 constitucionales, el derecho al desarrollo. Que ese era el tema de mi tesis de doctorado, pero la verdad es que yo no lo había visto como un tema de derechos humanos hasta que un profesor me hizo ver, como no dice ahí derecho al desarrollo, yo hablaba del desarrollo nacional y un profesor me hizo ver que eso también es un derecho humano porque es una obligación de la autoridad del Estado. Y luego, derechos de tercera generación de estos de solidaridad internacional, creo que solo tenemos uno en la Constitución, que es el derecho al medio ambiente, en el artículo cuarto. En el ámbito internacional hay otros, como el derecho a la paz, pero ese no está en nuestra Constitución. De tal manera que la diferencia que yo decía es, los derechos sociales son derechos de grupo vulnerable, los derechos económicos y culturales, derechos de toda la sociedad, y los derechos de solidaridad internacional, como el del medio ambiente o el derecho a la paz, son derechos de toda la humanidad, o sea, trascienden las fronteras de los países. Si los países no trabajan en conjunto de manera solidaria, entonces podemos pensar que si Brasil no le interesa tutelar el derecho al medio ambiente, pues nada más les afectaría a los brasileños, y esto no es así. La cumbre de Río de 1991 demostraba cómo la tala inmoderada de la selva del Amazonas generaba que los rayos del sol que antes se absorbían por los árboles de la selva fueran ahora reflejados en la superficie de la Tierra, provocando calentamiento global, cambio climático, el fenómeno del Niño y todas estas cuestiones que afectan ahora ya a toda la humanidad, no nada más a los brasileños. Por eso se les concibió a estos como derechos de solidaridad internacional. Con el tema del desarrollo sustentable de la Cumbre de Río, entre otras cosas, se establece la obligación de los estados ricos de aportar recursos para que los estados pobres puedan medir los impactos ambientales y evitar que cualquier daño ambiental en un estado determinado pueda afectar no a los brasileños, no a los norteamericanos, no a los mexicanos, sino a toda la humanidad. Los temas ambientales tienen esa naturaleza, los problemas ambientales no se detienen en la frontera de los países, el tema de la capa de ozono, el tema de la contaminación, del medio ambiente, del calentamiento global, no son problema de un país, sino de toda la humanidad, y por eso se les concibió a estos de tercera generación como derechos de solidaridad internacional. El único que tenemos de esta categoría en la Constitución está en el artículo cuarto, el derecho al medio ambiente. Entonces, la obligación del Estado en todos estos temas que acabo de mencionar implica la visión programática de darle satisfacción gradual y progresiva.
No la obligación de darnos vivienda, no la obligación de darnos salud, sino la obligación de crear planes y programas. Yo sostengo que muchas veces confundimos el contenido de estos derechos. Por eso es muy importante estudiar cuál es su verdadero alcance, contenido y sus límites. Cuando una persona hace su examen para entrar a la UNAM y lo rechazan y dice, están violando mi derecho a la educación, me parece que ese no es el alcance del derecho. No es un derecho individual. El derecho a la educación es un derecho colectivo. Mientras haya planes, programas, instituciones educativas, aunque no me dejen entrar, me rechacen como aspirante a entrar a la UNAM, no hay una violación al derecho a la educación. Hay una violación al derecho a la educación si no hay accesible para la población donde yo vivo una escuela, un centro educativo. O sea, si vivo en un lugar recóndito y hay una orografía, montañas, ríos o accidentes geográficos y no hay un centro educativo accesible, entonces me parece que ahí están fallando los planes y programas educativos, están fallando las políticas públicas y por lo tanto está fallando la autoridad en el cumplimiento de su obligación. Pero si me rechazan para entrar a la universidad, insisto, para mí no se está violando mi derecho a la educación, o sea, la autoridad no está incumpliendo con su obligación, porque su obligación solamente alcanza a la construcción de planes, programas, políticas públicas y todo esto que ya mencionamos con anterioridad. Yo creo, de verdad, valoro mucho que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la maestra Rocío Arroyo, a quien le tengo un gran aprecio y amistad, se tomen la molestia de hacer mesas de trabajo, de análisis sobre estos temas. De verdad, no he visto muchas. Es un tema que desde que yo entré al mundo de los derechos humanos ha sido mi línea de investigación. Creo incluso que ya debería agotarla porque ya escribí lo que podía escribir sobre este tema, pero realmente me parece un tema apasionante y sobre todo porque me parece que es algo que hace falta estudiar y difundir más en nuestro país, donde seguimos pensando que los derechos colectivos son derechos sociales, donde seguimos pensando que el derecho a la vivienda significa que el Estado me dé vivienda, o donde seguimos pensando que si me rechazan para entrar a la universidad se está violando mi derecho a la educación. En una sociedad que tiene esta deficiencia del conocimiento del alcance, contenido y límite de los derechos colectivos como derechos programáticos, creo que es muy digno de reconocerse y de valorar el esfuerzo que hace la Comisión del Distrito Federal para establecer mesas de análisis sobre este tema. No quiero abusar de su tiempo y yo con esto daría por concluido el mensaje. Espero que haya sido de su interés. Muchas gracias. ¿Alguien tuviera una pregunta que hacerle al doctor? Doctor, muy buenas tardes. Mi pregunta va en ese sentido. ¿Cómo ejercer la exigibilidad de esos derechos colectivos cuando la colectividad o nomás ciertos grupos son los que pueden exigir esos derechos ante ya sea la vía no jurisdiccional o la vía jurisdiccional? Bueno, exactamente lo que yo decía es que los derechos programáticos no tienen la figura del interés jurídico, es decir, no solo perteneciendo al grupo social puedes exigir el cumplimiento de estos derechos. Lo que existe en la figura de derechos difusos, que son todos los derechos colectivos, es interés legítimo. De hecho, cuando se estudia la reforma de 2011, casi todo el mundo estudia la reforma publicada en el Diario Oficial el 10 de junio de 2011, pero luego se nos olvida que la reforma tiene dos etapas. Hubo una previa el 6 de junio de 2011, 4 días antes, que establece precisamente reformas en materia de amparo para darle el alcance del interés legítimo. De tal manera que no solo el que pertenece al grupo social puede exigir el cumplimiento de esos derechos, sino cualquier persona. Decía yo, les llaman acciones tuitivas. Yo puedo tutelar un derecho difuso aunque no viole algún derecho individual de mi persona. Creo que la pregunta era cómo hacerlos exigibles. Para mí lo primero es darlos a conocer. O sea, primero que la gente sepa que los derechos difusos son derechos humanos, que forman parte de nuestro catálogo, de nuestro elenco de derechos, que dentro del esquema de interdependencia de los derechos humanos, los derechos colectivos tienen un nivel de gran escala y
pues que el Estado tiene que cumplir tanto con los derechos individuales como con los colectivos. En alguna ocasión me invitaron a un congreso en Cuba sobre derechos humanos y me decían mis compañeros en México, pues ¿qué vas a hablar a Cuba de derechos humanos si son unos violadores de derechos humanos? Allá no respetan nada los derechos. Entonces, en el panel de discusión estaba su servidor, gente de otros países y los cubanos anfitriones de la Unión Nacional de Juristas, que es así como la barra de abogados, pero maneja la universidad y maneja todo, o sea, centraliza toda la organización de abogados. Entonces decían los cubanos, empezaron ellos diciendo, Cuba es el país de América Latina que tiene mayores índices de cumplimiento de los derechos humanos. Entonces dijeron, no, ¿cómo crees? Es al revés. Y decían los cubanos, en Cuba hay una escuela de calidad, un hospital de calidad con medicinas suficientes en la punta más recóndita del cerro que se te ocurra, y hay condiciones en las escuelas para el ejercicio del deporte, la cultura física, etcétera. Entonces decían, eso demuestra que Cuba es el país con mejores índices de derechos humanos. Y bueno, ya los otros decían, no, bueno, pero esos son derechos colectivos, casi le decían, esos no son derechos, esos son derechos colectivos, ¿no? Pero pregúntale, veamos cómo está la situación en libertad de expresión y en derechos políticos. Y los cubanos decían, pregúntale a la población qué prefiere, derechos como libertad de expresión o derechos políticos, o salud, educación, cultura deportiva, etcétera. Y yo en la intervención que tuve les recordaba que la discusión era una falacia. No puedes poner a la gente a optar, ¿qué prefieres, derechos individuales o colectivos? El Estado tiene las dos obligaciones y tiene que cumplir tanto con los derechos individuales como con los colectivos. Sí es evidente que los derechos colectivos forman parte de un esquema ideológico de los gobiernos socialistas, que ya hay pocos en el mundo, o de las ideologías de izquierda en distintos gobiernos, mientras que los gobiernos de derecha, o digamos el esquema de la posguerra, de la Guerra Fría, el bloque capitalista, siempre tuvo un enfoque más identificado hacia los derechos y libertades individuales. El tema es que por eso tenemos dos pactos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No son optativos, hay un principio de interdependencia y de indivisibilidad de los derechos humanos y el Estado no nos puede poner a optar, entonces no podemos ponernos a debatir, ¿qué prefieres? ¿Libertad de expresión o derecho a la salud? Pues no, tiene que cumplir las dos. ¿Cómo hacerlos exigibles? Yo digo, haciéndolos del conocimiento de las personas, difundiendo la existencia de estos derechos, que la gente sepa que son derechos y que tenemos todos la opción de tutelar los derechos colectivos. Doctor, yo tengo mucha curiosidad y creo que me quedó una duda. En el caso de lo que decía de justiciabilidad, en lo del medio ambiente, de que tenemos, ya se puede demandar ese ambiente. A ver, digamos yo, simple plebeyo que no pertenezco a una ONG. El ambiente hace unos meses estaba imposible. Las personas, grupos vulnerables de salud, que lamentablemente yo ya estoy en esos, yo sentía que no podía casi ni respirar. Y algunos decían, y otras más decían, ay, estas son tus nervios hipocondríacos, lo que sea. Pero de verdad hay gente. Entonces, ¿qué es esa demanda? O sea, ¿qué cubre, qué apoya? O sea, que se le demande nada más al jefe de gobierno, oye, ¿sabes qué? Ponte las pilas, se hace público y hasta ahí queda, o bien como una demanda cuando yo demando a un trabajo. ¿Qué beneficio yo puedo sacar? O sea, ¿sabes que no me garantiza las condiciones del medio ambiente? Garantízamelas y yo voy a trabajar. O sea, a ese grado puede llegar esto, garantízalas y yo puedo tener a mi gente trabajando al aire libre, por ejemplo, los trabajadores que están en los camellones. O sea, eso puede abarcar una demanda de esos no beneficios, sino esa protección, o solamente se queda como que te estoy pidiendo, ya te vi que no estás cumpliendo. O sea, me quedó esa duda. Pues ese me parece que es el tema central, ¿no? Perdón, voy a modificar un poquito, voy a quitar algunas variables del ejemplo para poderlo explicar en los términos que lo tengo que explicar. Aunque no sea yo una persona afectada de mi salud y la contaminación me haga más daño, y aunque no tenga yo actividades o grupos o personas, trabajadores que se pongan a trabajar, es decir,
lo que quiero decir es, aunque no me afecte en lo individual, aunque no me ocasione un daño individual, es posible establecer esta acción tuitiva, es decir, esta tutela de derechos difusos, sin importar que no me afecte individualmente en lo más mínimo, de la siguiente manera. Existe un derecho humano, que es el derecho al medio ambiente, en condiciones sanas y equilibradas, según el artículo 4 de la Constitución. Existe una obligación de la autoridad, que es crear planes, programas y políticas públicas eficaces. Existe una omisión o violación de la autoridad porque sus planes, programas y políticas públicas no son eficaces, como se puede ver precisamente del resultado de las mediciones de la contaminación y todo esto. Y entonces puedo presentar cualquier, como me decía, ciudadano común o lo que sea, puede presentar la demanda de amparo ante el juzgado de distrito. ¿Qué le voy a decir al juez de distrito? La autoridad administrativa tiene la obligación de crear planes, programas y políticas públicas eficaces en materia de medio ambiente, sin embargo no lo está haciendo, está violando el derecho y por lo tanto el juez de distrito puede emitir una sentencia de amparo en el que le ordene a la autoridad, le obligue a ajustar, cambiar o revisar sus planes, programas y políticas públicas ambientales para que sean eficaces en la garantía del derecho, pero de manera gradual y progresiva. Acuérdense que nadie está obligado a lo imposible. O sea, no va a sacar la varita mágica la autoridad para que mañana ya no esté contaminado, sino ajustar, medir sus planes y programas para garantizar la eficacia de los mismos. Eso mismo en materia de educación, eso mismo en materia de vivienda, eso mismo en materia de protección de la salud, en cualquier otro de los derechos programáticos de los que estamos hablando. Ahora, sabemos que un juicio de amparo es caro, es difícil, es muy técnico. Entonces, si no me alcanza para el juicio de amparo, puedo venir ante esta Comisión de Derechos Humanos a presentar no una demanda de amparo, que es técnica, es compleja, tiene requisitos de procedencia, sino una queja. Y esta misma comisión puede llevar a cabo el mismo análisis para hacer una recomendación sobre el diseño de los planes, programas y políticas públicas de la autoridad en esta materia. Entonces, yo como abogado, y que me dediqué muchos años al amparo, pues podría elaborar mi demanda de amparo, no me va a costar. Pero si no, si un ciudadano lo quiere hacer, pues tendría que contratar a un abogado que le haga la demanda y evidentemente, pues ¿quién va a pagar dinero para eso, no? Es muy complicado. De tal manera que no sé si con esta explicación ya queda claro. La demanda de amparo tenía, perdón, el juicio de amparo tenía antes un principio que era el principio de agravio personal y directo, y también tenía un principio que era la relatividad de los efectos de las sentencias. O sea, solo se le aplicaban al sujeto que había presentado la demanda. Todo eso es el interés jurídico. El interés legítimo de los derechos difusos, como son todos los derechos colectivos, estos derechos programáticos, el interés difuso implica que cualquiera puede presentar la demanda y la sentencia tiene efectos de obligar a la autoridad a hacer lo que debía haber hecho, a actuar, digamos, porque los derechos individuales generan obligaciones de no hacer y los derechos colectivos obligaciones de hacer. Eso es lo que puede hacer una sentencia de amparo o una recomendación de la comisión, obligar a la autoridad a hacer lo que tenía que hacer, que es garantizar políticas públicas eficaces en todas las materias que tienen que ver con los derechos programáticos. Pues muchas gracias, le agradecemos de verdad al doctor Armando Hernández habernos acompañado esta tarde y pues le entregamos su constancia, muy amable, y un pequeño obsequio.